Olá, meus amigos do Quinto Elemento, estou de volta aqui, sou Felipe Trielli, com esses dois monstros da geopolítica mundial, para mais um papo com Lorenzo Carrasco, o nosso professor, que não gosta de ser chamado de professor, porque ele prefere ser chamado de editor, mas pra gente ele é um professor, a gente aprende muito com ele. E temos também Arthur Machado, diretamente de Portugal, está lá fora do Brasil, mas está em nossos corações. Como tá você... começando a esfriar aqui, Trielli, começando a esfriar. Isso agora aí. tá na época, mudou, né? O verão foi embora, hoje já tá começando a entrar o outono, né? Sim. E daqui a pouco o inverno, no final de dezembro mais ou menos. Mas agora já tá entre 15 graus de manhã e 24 na máxima. Eu estava conversando até aqui com o Lorenzo, e essa coisa da mudança de temperatura aí pode também influenciar nos assuntos geopolíticos, né? Como a Rússia teve aquela história do inverno. Que el general invierno por... que está... Só que ahora el general es porque hay destrucción de toda la infraestructura eléctrica da Ucrânia. ¿No? Entonces... Mas não vou me adiantar, vocês podem começar do começo, a gente vai falar de Europa. Que comecem os jogos. Lourenço, como é que está a situação lá na Europa? Arthur tinha uma ideia de um roteiro, vamos a conversar, porque há muita coisa que está acontecendo. Estamos... y podemos agarrar el problema desde el asunto económico del regreso de la visión de Alexander Hamilton, que es como se ha denominado, ¿no? Para regresar a políticas proteccionistas, ¿no? Porque hay un declinio de las industrias occidentales frente a China, ¿no? Frente a el impulso de China en la cuestión industrial, y lo que estamos viendo es la vuelta a políticas proteccionistas, ¿no? Es decir, incluso el mercado financiero está cambiando del ESG, de las cuestiones de las agendas identitarias, y se está yendo, ahora estaba yo viendo los grandes grupos financieros queriendo financiar la energía nuclear, ¿no? Entonces, todo eso es muy interesante, pero eso es reflejo, claro, ellos no quieren perder dinero, ¿no? Les saben que la agenda verde les va a hacer perder dinero, va a ir atrás de los negocios, no son nada caritativos, pero hay racionalidad en el sistema financiero y van a entrar a financiar la energía nuclear. La propia comisionaria, la chefona de la Comunidad Europea, Ursula von der Leyen, salió con la cuestión de que había que volver a la energía nuclear, porque no tienen camino. Si no hay en las energías de transición eólica, solar o hidrógeno, los carros eléctricos, una salida, van a tener que voltar a la energía nuclear que nunca debieron abandonar, especialmente Europa y tal. Entonces estamos en ese momento, y es muy interesante porque incluso la emergencia, no solamente de Trump, sí, porque Trump anuncia que va a hacer una política proteccionista, pero también hay una realidad, y quien gane en los Estados Unidos van a tener que ir a tratar de reconstruir su economía, ¿no? Entonces eso es una característica de este momento, ¿no? de esta mudanza. Entonces, el problema es que en Brasil siempre los anuncios llegan tarde, es decir, estamos embarcando en un camino cuando el mundo ya está girando en otro. Es decir, el presidente Lula va a Nueva York, a la reunión de las Naciones Unidas con la agenda verde, de que Brasil va a ser potencia verde y tal, cuando la cuestión está empezando a mudar hacia una política hamiltoniana. Yo creo que no tenemos que estar aquí defendiendo la retomada del proceso industrial, de protección, de desenvolvimiento tecnológico, regresar al programa nuclear brasileiro, isso é muito importante, não? Então, professor, eu queria perguntar, já que o senhor tocou nesse ponto, eu quero falar exatamente, sugerir, né, para a gente falar um pouco dessa volta do modelo hamiltoniano, porque apesar
como eu disse para o Trielli, para vocês que está esfriando aqui, começando a esfriar na Europa, o clima político está ao contrário, está esquentando. Então, o que eu tenho percebido nessa questão, por exemplo, da Alemanha, e queria falar da Alemanha, mas também principalmente do modelo hamiltoniano, é que a Alemanha ela sofreu exatamente essa política que o senhor está falando, da mudança da questão energética, porque toda a economia dela era baseada numa energia barata vindo da Rússia, né, de gás, vindo da Rússia, e de uma indústria de manufatura que ela acabava hoje se exportando para a China. Esses modelos pós-Bretton Woods e principalmente o conflito, a guerra da Ucrânia, simplesmente tornaram-se inviável e aumentaram, junto com a política ambientalista que eles fizeram lá, aumentaram enormemente o custo de energia e tiraram as indústrias da Alemanha a ponto da Volkswagen, pela primeira vez na história, em 87 anos, se não foi 87, é 67, está ameaçando demitir pessoas na Alemanha, o que nunca aconteceu. Então há um movimento de absoluta insatisfação lá com esse modelo, tanto da agenda verde quanto do modelo econômico. E o do modelo econômico, a percepção é que eles estão adotando e querem voltar a adotar não só o protecionismo, mas talvez a própria ideia do List, né? De que a geração da riqueza é mais importante que a própria riqueza, então deveria se fazer a confederação dos poderes produtivos. Que no final significa isso, soberania é a força do seu poder produtivo. E aí eu vejo, só botar mais 2 dados aqui, não só o Trump falando de barreiras tarifárias, mas também o Biden. Quer dizer, o Biden, apesar de estar saindo pela porta dos fundos aí, mas ele... por exemplo, agora, no apagar das luzes, vetou a compra da US Steel pela Nippon Steel, argumentando exatamente segurança nacional. E o Japão é um parceiro, um aliado dos Estados Unidos, né? Mas ele não aceitou a compra. E aí eu digo, o mundo está voltando para a economia física, quer dizer, a única saída para enfrentar essa pobreza que está sendo gerada pela pauta ambientalista e pelo autoritarismo climático de fato, a volta dos modelos do List e o do Hamilton? No, absolutamente. Es decir, y yo creo que el ejemplo de Alemania es crucial. Ahorita podemos ver exactamente cómo fue la reacción electoral en 3 provincias de la Europa Oriental. Pero básicamente lo que pasó en Alemania es que hubo una violación de los principios de la economía física. Es decir, por imposición. Pienso que desde la caída del muro de Berlín y la unificación alemana, la unificación se dio bajo condiciones. Los acuerdos de Maastricht, etcétera, de la propia Unión Europea, eran colocar un cinturón de castidad a Alemania, es decir, ponerle una camisa de fuerza para que no pudiera despuntar de más. Ese era el miedo de Margaret Thatcher, que Thatcher calificó a Helmut Kohl, ¿no? Casi como un Führer, ¿no? Cuando dijo que estaba Alemania surgiendo el Cuarto Reich, ¿no? Es decir, tal. Entonces, a partir de ahí hubo un condicionamiento de la economía alemana para que ellos pararan su desenvolvimiento, es decir, el curso del desenvolvimiento industrial, ¿no? De ahí surge el asunto de prohibir básicamente la energía nuclear y la aparición creciente del Partido Verde fomentado dentro de la OTAN, de la NATO, ¿no? Como elemento de garantía. Es decir, el Partido Verde fue proyectado de fuera de Alemania para hacer ese cinturón de castidad. Es decir, la camisa de fuerza. Es decir, Alemania no puede salir de eso. Y ahí con todo el mito de que si regresamos a las eólicas, a la energía solar, que son tecnologías interesantes para zonas isoladas, para consumo, podemos decir, localizado en zonas que sería muy costoso una línea de transmisión, etc. Hicieron eso una generalidad. Y aquí hay una violación de un principio básico de la economía física en la historia, que es, no siempre caminamos a fuentes de densidad más ricas, mayores, no, nunca disminuimos. Es decir, por unidad de área.
Es como, vamos a decir, ¿qué es un flujo de energías? Imagínense una faca. Si tú afilas la faca, el área que va a cortar es mucho más fina que si está chata la faca. Entonces, el flujo de energía pasa, la densidad de energía en el corte pasa. Entonces, tú aplicas la misma fuerza, más el trabajo que realiza la faca es mucho más efectiva afilada. Entonces, es un principio, es decir, tú no pasaste, podemos decir, de la energía de aquellos molinos de agua, para los molinos de viento, para el carbón, para las tecnologías de petróleo, de diésel, etcétera, etcétera, y después a la tecnología nuclear. ¿Cuál es la característica? Que cada vez se requiere una menor área para producir más cantidad de energía. Entonces, Alemania entendió eso. Alemania inventó los reactores nucleares, de la energía nuclear, es decir, desde el inicio, ¿no? Desde las primeras reacciones, el primer reactor, Hans, ¿no? Era que ya había una mujer con él, una científica que era Lina Meister, ¿no? Lina Meister, que era Otto Hahn, ¿no? Era el primer reactor, los primeros reactores. Estamos hablando en las primeras décadas de los 50, 60. Y en lugar de que Alemania generara todo su excedente económico que había gestado en la posguerra, além de la reconstrucción parcial de Europa Oriental que tuvo que ser realizada, Alemania tendría que haber avanzado hacia la fusión nuclear, es decir, a un área de mayor densidad de energía. Las condiciones que se le impusieron en la unificación básicamente lo retrocedieron a tecnologías de baja densidad caras y que no tienes en una economía alemana, las industrias de intensidad de energía, por ejemplo, la industria química, la BASF. La BASF está saliendo de Alemania, se está yendo a Estados Unidos, porque no soporta el precio de la energía. El precio de la energía, a partir de la guerra de Ucrania, cuando se hace el sabotaje de los gasoductos del Nord Stream 1 y 2, subió en los últimos 2 años, podemos decir, 45 a 50%. Es decir, estás comprando el mismo gas ruso, solo que lo está vendiendo India, ¿no? Es el mismo gas, no lo puede pasar por el Nord Stream, ¿no? Y el actual gobierno, cuando Biden anunció que que el Nord Stream no entraría en funcionamiento, era en presencia de Olaf Scholz. Y Olaf Scholz ficó quieto. Entonces, mucho de la reacción que estamos viendo en Alemania viene de esa sumisión. La semana pasada, Sarah Wagenknecht, que es de la alianza Sarah Wagenknecht, que está emergiendo del lado de la izquierda, pero es más o menos, tiene una política semejante a Alianza für Deutschland, ¿no? Es decir, AfD. Y ella dijo, es decir, lo que tenemos es un canciller vasalo. Ella usó vasal canciller, cosa que la prensa quedó horrorizada por calificar al canciller alemán de la nación más poderosa económica de un vasalo de la OTAN y de los poderes angloamericanos. Entonces, eso es una lección muy grande para Brasil, porque Brasil está queriendo seguir el paso de potencia verde, ser una potencia verde, ofrecer servicios ambientales, convertir a Brasil en un guardabosques, en un guardafloresta, etcétera, y recibir créditos de carbono. Todavía, ainda hay esa ilusión. Y es bueno lo que está pasando en Alemania, y traer el ejemplo alemán para Brasil, para realmente tirar esa ilusión lo más rápidamente posible, porque Brasil tiene que voltar básicamente a proyectos industriales de infraestructura, etcétera, que es el modelo de Friedrich List, ¿no? Que además fue adoptado en Brasil desde los tiempos de los jóvenes turcos, de los que estallaron en Alemania,
los generales, los militares, y después que llegaron por mano de los tenientes, ¿no? La idea de movilización nacional, infraestructura. La marcha al oeste de Getúlio Vargas era Liszt. La Brasília era la idea de Liszt. Tal. No llegaron Brasília não deu muito certo. Né? ¿Cómo? Brasília não deu muito certo. No dio cierto porque no hubo la infraestructura, no hay ferrovías. No. Claro. Ahora, era muy cierto a ideia começou, mas não terminou. Mover, claro que yo preferiría la capital en Río de Janeiro, más que había que mover el centro-oeste, había que mover, y ahí está Mato Grosso, ahí está el poder agrícola de Brasil, proviene del fato de la marcha hacia el oeste, ¿no? Entonces, y Brasil tiene que aprender con Alemania, que tiene que voltar junto con Alemania al plano nuclear, porque hay que lembrarnos que Alemania, una de las condiciones que se le impuso a Alemania, incluso con asesinatos de líderes industriales, fue el acuerdo que Alemania hizo con Geisel de producir, era un plan de tener 10, 12 reactores nucleares, no Brasil. Ahí estamos a duras penas tratando de terminar Angra 3, ¿no? A un costo altísimo de almacenaje. Entonces, Brasil tiene mucho que ver con Alemania, porque el apartheid tecnológico que se hizo de Brasil está de la mano con el apartheid, con el Partido Verde alemán, parando el desarrollo energético industrial de Alemania. Es decir, tenemos mucho que ver. Entonces, el atender la situación alemana es de muito del interés do Brasil. Você fala isso, me vem duas coisas à cabeça aqui, como espectador que não está envolvido nesses assuntos. Primeiro, o Brasil hoje, a gente está com essa coisa das bets, né? Mais de 200 bilhões que está, como é que se diz? Que está circulando, né? Circulando. E é uma coisa que não produz um parafuso, né? Basicamente a gente está pegando o dinheiro brasileiro, entregando para um paraíso fiscal qualquer de algum lugar que lava dinheiro. Basicamente a nossa economia tá rodando nessas coisas, ou em OnlyFans, em coisas que não produzem nada. Então isso, além do Lula ir lá na ONU falar da agenda verde, tudo, que já é um problema, a gente ainda tem essa coisa da economia, desindustrialização, a produção brasileira está completamente parada, né? É isso mesmo, essa impressão? Os alemanes chamam la uberização da economia. Porque igual Uber no produce un carro, no produce una estrada, no produce un taller mecánico, no implica, es simplemente un aplicativo, ¿no? Que mueve la infraestructura de las personas y de las ciudades, y el lucro todo va hacia exactamente esos paraísos fiscales o esa cuestión. Entonces, la cuestión de las apostas, yo diría, es un poco el extremo de la uberização. É que no caso do Uber ainda tem a gasolina que o cara usa. No caso da aposta é zero, né? Sim, é zero. É o que você falou, é o extremo, né? Podemos dizer, é o extremo da uberização. Então, imagina que se esse dinheiro estivesse aplicado em infraestrutura, porque esse dinheiro existe agora, claro, empobrecimento, porque há endeudamento. Vi hoje uma notícia que hasta Bolsa Família 3 está bilhões. Utilizando não sei quantos de la 3 bilhões, 3 milhões é o cálculo que foi utilizado de Bolsa Família. 3 milhões de... As pessoas gastaram por volta de 3 bilhões. Exatamente. É isso, né, Arthur? Você que também está ali. Então, exatamente. Eso é, decir, então essa informalização da economia é exatamente a pérdida de ter um projeto, de uma agenda, que no existe, no hay una agenda de desenvolvimiento. Entonces hay que ver que el mercado arrume las cosas. No va a funcionar. El mercado no es un buen planificador. Estão aqui no nosso ponto, estão avisando que 3 bilhões só em agosto. Só no mês de agosto. Entonces imaginemos que eso se pudiera aplicar en infraestructura. Pero eso no se puede. Porque el enemigo es la dirección del Estado, el enemigo son la agenda de desenvolvimiento. Entonces, eso es lo que va a mudar, eso es lo que estaba diciendo Arthur, de el cambio
de los escenarios económicos globales, porque eso va a llegar a Brasil y es bom. Por eso es importante esta cuestión de informar lo que está pasando en Alemania, para decir, ¿saben qué? Marina Silva tira el caballo de Amazonia, ¿no? Va a vivir lá donde algún paraíso fiscal de alguna corona, de alguna nobleza europea, porque ese discurso no va a funcionar. Y él está ahí porque Lula tiene la ilusión de que la COP30 en Belén el próximo año, de aquí a un año, Sí. ¿no? Lo va a convertir en el gran líder de la transición energética y de la economía verde. Y eso, ¿me entiendes? Ni por tomarte 2 litros de cachaça una noche vas a acreditar. Eso es realmente una ilusión falsa, ¿no? Entonces, es importante para la población, para la imprensa aquí, para los sector industrial, que se vea la situación de Alemania como una cuestión de un ejemplo urgente a atender, ¿no? Sí. Entonces, pues eso es. Yo creo que estamos aquí destacando por qué tenemos que acompañar la situación alemana con mucho más cuidado. Porque además, ustedes saben que todas las empresas transnacionales alemanas tienen sede en Brasil. La mayoría en Sao Paulo, ¿no? Es decir, los intereses empresariales alemanes están muy vinculados a Brasil, fuera la migración histórica alemana, no Brasil, ¿no? Entonces, yo les decía ahora a los productores, ¿no? De que no tenían por qué disputar con los agricultores europeos, ¿no? Porque la agricultura alemana está lleno de migrantes alemanes e italianos, ¿no? Entonces no hay nada que brigar, hay que incluso tener una alianza en defender la producción de alimentos. Pero bueno, vamos a ver esa cuestión de la situación de las eleições alemãs, que é importante, não? E os alemães trouxeram um bom chopp também, porque no Rio os melhores bares da época dos anos 40, 50 eram de alemães. E eu queria acrescentar o seu ponto, Trielli, também trouxeram o Oktoberfest. Boa. Dito isso, sim, mas no momento, como eu sou convertido, muito bem casado, eu passo, só digo que para os jovens aproveitem. Mas eu acho esse ponto, acho que você abordou vários pontos que para mim são muito importantes e que podem abrir diversos prismas para a gente poder conversar. E eu queria voltar um pouco à manifestação da AfD na Alemanha e do CDU, né, que é o partido, acho que é a União Democrática Cristã e a AfD. A AfD ganhou em dois estados, 3 estados, com um número de votos bastante expressivo, né, agora Beríngia, esqueci os outros 2, você inclui na resposta, mas de fato você vê esse movimento sendo feito lá, e um movimento que não é meio que orgânico, quer dizer, não tem um líder, não tem uma pessoa liderando isso. E aí a minha impressão, baseado em alguns dados, é que a gente está vivendo, e eu disse isso no último Geoeconomia, que saiu nessa sexta-feira agora, nós estamos vivendo o que a Hannah Arendt chamou de guerra civil mundial, ela e o Carl Schmitt. Né? Uma guerra civil mundial, porque ao mesmo tempo que você vê esse movimento, essa satisfação popular, você vê um discurso que ele tem a mesma, ele ganha ressonância, por exemplo, com Fukuyama, ele ganha ressonância no Brasil, ele ganha ressonância na Alemanha com Olaf, que é a ideia de que o mundo está vivendo uma briga entre a democracia liberal versus o populismo autoritário. E esses projetos soberanos, eles estão dentro dessa linha que eles definem como populismo autoritário. E aí você vê a Christine Lagarde, por exemplo, do BCE, ela fez numa dessas entrevistas ou dessas falas dela, ela falou que o grande perigo
para a estabilização de preço e para o sistema econômico é a volta do nacionalismo, que na verdade estão falando da volta do patriotismo, da volta do Hamilton para a economia, né? E ela chegou a ameaçar, dizendo, em 1920 aconteceu isso, em 29 gerou a crise, a gente tem que estar atento, não sei o que, parará. E tentando dizer que a globalização tem que ser defendida a qualquer preço e que esse que tem que ser o sistema que tem ser em voga. Ou seja, me parece que você está tendo realmente uma guerra civil mundial, porque pelo menos na Alemanha, nós não temos um líder claro, evidente, que está puxando isso, né? Não temos um Bolsonaro lá. Não existe esse cara, existem líderes que representam esse movimento. E ao mesmo tempo existe uma reação que para mim é jurídica e econômica contra esse movimento, né? Então você vê essa reação da Alemanha, ou essa mudança nas pautas ambientais, etc., suave, e eu digo isso até por causa da influência que você mesmo colocou da Alemanha no Brasil. Quer dizer, a Alemanha aprovou uma lei, e eu falei isso aqui no Fórum de Lisboa, quando tive a oportunidade de falar na mesa de crédito de carbono, abre aspas, contra, só para deixar claro, mas estava falando, ela criou uma lei que é o controle da cadeia de produção, e ela diz que mesmo em empresas, mesmo as empresas que têm sede na Alemanha ou que têm até uma filial na Alemanha, elas têm a obrigatoriedade de controlar todas as cadeias de fornecedores para garantir que eles estão cumprindo a pauta ESG e atendendo as questões climáticas. Ela saindo disso, dado até o perfil aí da quantidade de empresas que existem hoje, né, em São Paulo, da Alemanha, você começa a inverter esse modelo econômico e começa a ter uma nova discussão jurídica sobre os fatos. Mas eu te pergunto, essa transição, você acha que vai ser fácil? Ou a gente está realmente caminhando aí para essa... ou estamos vivendo essa guerra civil mundial que a Hannah Arendt e o Carl Schmitt colocaram? No, bueno, yo creo, primero, es muy importante analizar los resultados, ¿no? Esto, claro, es la Europa oriental, es muy importante. Esto es la Alemania oriental, era la antigua República Democrática Alemana, es decir, tanto la Turingia como Saxonia como Brandeburgo es la Europa del Este, la Alemania del Este. El AfD en realidad surgió de una escisión del CDU, ¿no? De la Unión Democrática Cristiana, que no es la que está, podemos decir, está incluso con las perspectivas de que va a voltar al gobierno en una elección próxima. Por ejemplo, en Turingia, la AfD ganó 32.8%, en Saxonia fue 30.6%, fue mayoritario, en Brandeburgo fue casi 30%. Mas no ganó en Brandeburgo porque el SPD, el partido del gobierno, no, perdón, el CDU, hizo la misma maniobra que hizo Macron en Francia. Es decir, mandó votar para los que más tenían posibilidad de derrotar a Marine Le Pen. Y entonces tuvo 30.9% el SPD, el gobierno tuvo 31%. Es decir, casi empatado con él. Pero es una maniobra sin agenda. No hay proyecto. Es simplemente no vamos a dejar que esta emergencia de una fuerza soberanista, y es heterogénea, nadie puede decir el AfD es la solución, ¿no? Porque no hay ni siquiera la agenda propuesta con claridad. Lo único es que hay una reacción, y sobre todo de los jóvenes, porque la participación en la elección subió de 60% a 74%, en función de que los jóvenes están votando tanto por el AfD como por la BSW, la Sarah Wagenknecht, la Alianza Sarah Wagenknecht, ¿no? Que básicamente catalizó. Y la elección es básicamente reaccionando a tres cosas. No quieren que Alemania continúe bancando armas para Ucrania, están contra la emigración descontrolada, y eso es lo mismo que está pasando en Francia, lo que estabas hablando ahora en Alemania, etc. Y la inseguridad personal y económica. La inseguridad personal porque la gente no se siente segura más en Europa.
y la situación económica y del empleo, porque el empleo, la inflación está subiendo, la inflación es decir, para una economía alemana que tuvo el efecto de las guerras, etcétera, inflación es guerra civil, ¿me entiendes? Es una situación muy grande de descontento contra el gobierno. Ahora, hay una división en Alemania, porque la Alemania occidental compró la agenda occidental, LGBT, identitarismo, la cuestión de la diversidad, el multiculturalismo, es decir, las cuotas raciales, las cuotas intersexuales, toda esta agenda fue comprada por este gobierno, y es una reacción a todo esto. ¿Por qué el este? Porque el este es más conservador. Irónicamente, la que era la parte que pertenecía a la Unión Soviética o al Pacto de Varsovia, había mucho más honor nacional, se fomentaba más eso, eran, vamos a decir, Federico el Grande, Otto von Bismarck, es decir, había todavía eso, claro, como parte de una ideología. Básicamente respetó más el alma alemán. Y había los servicios sociales de la medicina, la educación, es decir, que tenían acceso, ¿no? Era una desgracia, la industria las ciudades todas cinzas, ¿no? Por el fumarse y tal, porque no había modernización tecnológica, pero mantuvieron cierto sentido del alma alemán nacional, ¿no? Entonces, esa es la reacción que está habiendo. En ese sentido, sí hay una situación interna en Europa. No sabemos qué va a acontecer en la Alemania occidental. Es decir, estamos viendo ahorita el fenómeno en la antigua RDA, la antigua Alemania Oriental. Entonces, y eso, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, el gobierno de Scholz tiene rechazo de 68% de la población, 70%, 2/3 no quieren a Scholz. Y Scholz dijo hoy, estaba viendo las declaraciones, ontem, diciendo que ellos no van a salir. Ellos no van a salir, que va a cumplir con el periodo hasta entregar el poder en 1985. La lideranza del Partido Verde renunció, es decir, renunció todo, cayó el Partido Verde, es decir, en función perdieron, es decir, no llegaron a completar, no tienen en las 3 ciudades, Turingia, Saxonia y Brandenburgo, no tienen el 5% que les garantizaría participación en los congresos locales. Entonces el Partido Verde está desapareciendo. En la República Checa, básicamente también renunció el Partido Verde, desapareció. La agenda verde, el pacto verde está en vías de desaparición. Essa é a realidade. E hoje, só para deixar claro, a gente está gravando 25 de setembro. Então, quando a gente fala que leu hoje ou ontem, é no dia 25 e 24 de setembro. Só para deixar o pessoal. Como? Que hoje é 25 de setembro, porque vai ao ar mais para frente, né? Ah, ok. Quando você falou que leu hoje, foi no dia 25 de setembro. Então, tudo bem. Aí lo edita, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto viene, efectivamente, porque esto no comenzó ahora. Esto comienza desde que cae el muro de Berlín, desde el asunto de la agenda contra el terror, cuando se impuso en las condiciones, la agenda de Afganistán, la guerra de Siria, la destrucción de Libia, la emigración forzada. ¿La emigración de dónde viene? Viene de la primavera árabe. Viene la destrucción de Libia, viene de la destrucción, de ahí es que van a venir los migrantes, de Siria, de Libia, de África, etc. Entonces, la crisis no comienza ahora, eso se provocó básicamente con toda la guerra al terror y toda la política, podemos decir, de migración planeada. Yo no creo que esas guerras se libraron porque incluso Gaddafi les dijo, ¿no? Si yo soy destruido, va a llenarse de africanos Europa. Y eso fue lo que aconteció. Porque él era un elemento de contención con toda su
idiosincrasia, sus locuras, él tenía ciertas ideas de desarrollo de infraestructura. El mejor sistema de irrigación de África era de Libia. Es decir, Gaddafi era loco, pero no idiota. Es decir, él sabia que havia que aplicar. Eu vejo muito americano, inclusive, defender que o Gaddafi era um ditador sanguinário, tudo aquilo, mas era o nosso ditador, mais ou menos assim. É do tipo assim, pelo menos ele causava menos problema do que ele tinha a ideia de que havia que usar o dinheiro do petróleo para desenvolver África, não? Y la infraestructura, y él está invirtiendo en infraestructura, por eso lo derrumban. Derrumbaron a Saddam Hussein con todas las cuestiones, pero en Saddam Hussein era la mejor infraestructura que había en todo el Oriente Medio. El petróleo se estaba aplicando en infraestructura. Ou seja, não é porque eles são bonzinhos e querem não é que eles são, eram ditadores mesmo. Não, eu digo, quem derrubou eles não era pela paz mundial. Era para crear este caos, ¿no? Entonces, todo esto se está viniendo abajo, es decir, porque el Occidente, podemos decir, la visión de la Alemania occidental es individualismo extremo, no es el asunto del narcisismo, de esta cuestión de que es el bienestar personal, se está perdiendo el sentido nacional, no hay esta cuestión vi ahí el movimiento libre de niños, ¿no? Free Child, el movimiento de decir, eso está presente en toda la cultura europea. Entonces, eso se está viniendo abajo, es decir, ¿y cómo tú puedes controlar eso? Una situación de desintegración, bueno, un Leviatán, nuevamente tener una dictadura para controlar todos esos egoísmos, que era el asunto de un mundo siguiendo reglas, ¿no? Según las reglas que la OTAN y la política hegemónico se había producido. Así que el terremoto político alemán no es un terremoto apenas de unas décadas, ¿no? Alemania viene siendo victimizada desde la Primera Guerra Mundial. Tenemos 100 años desde los acuerdos de Versalles en que Alemania era culpada de todo, ¿no? Es decir, sin defender la aberración nazista del nazismo alemán, ¿no? Pero siempre fue atacada, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en este momento con la guerra de Ucrania, en realidad, que las sanciones contra Rusia recayeron sobre todo en la economía alemana. Quien está sufriendo las sanciones es la economía alemana. Entonces, y eso es muy claro, está habiendo una conciencia muy clara, es lo que yo decía de Sara, el lado que Sara se cinde del lado de la izquierda, pero tiene mucha coincidencia con el EFD, ¿no? Es decir, la alternativa für Deutschland, ¿no? Entonces, es muy interesante esta cuestión. Claro, están en los dos extremos, pero la reacción es a lo mismo. La reacción es exactamente a lo mismo. Entonces, hay condiciones, en un cierto sentido, en que se va a llegar a una coincidencia, ¿no? El marido de la Sara Wagenknecht, de esta nueva alianza, y tuvo votos, 14, 12 y 19%, es decir, fue superior al gobierno. Ella aparece como la segunda fuerza política. Entonces, o la tercera fuerza política si cuentas al CDU, a la Unión Demócrata Cristiana. Entonces, el marido de él es un viejo político. Ella es más joven, pero marido más experto, más bello que él, pero él fue candidato a canciller, fue ministro, creo que del gobierno de Schröder, Oscar Lafontaine. Y Oscar Lafontaine dijo que el atentado contra los gasoductos del Nord Stream fue un acto de guerra contra Alemania. Entonces, esa visión, ¿no?, que tienen, esta emergencia de esos grupos, es muy importante para atacar toda esa política. Y yo digo, esto es un terremoto político que remueve por lo menos 100 años de historia europea. Porque Alemania, a partir de Versalles, fue paso a paso, bueno, el propio Versalles trató de encarcelar a Alemania, ¿no? Y provocó el nazismo. Versalles provocó a Hitler, ¿no?
Y después de eso había el plan Morgenthau. El plan Morgenthau, que era el ministro, bueno, era el secretario del Tesoro americano, que tenía el plan de posguerra de acabar con la industria alemana. Es decir, regresar a Alemania a una economía pastoril. Lo que estamos viendo ahora es una versión del plan Morgenthau posmoderno, es decir, las sanciones a Rusia indirectamente están desindustrializando, amenazando la desindustrialización de Alemania, que era el programa que tenía el poder angloamericano al inicio de la posguerra, ¿no? Entonces, esa es una situación que hay que estar. Estamos apenas comenzando a rascar un poquillo de lo que va, de las consecuencias de la situación alemana para Brasil, ¿no? La situación alemana para Europa, pero la situação alemana para Brasil em particular, não? Eu vejo, Lourenço, quer dizer, exatamente isso. A Alemanha tem puxado esse movimento na Europa, que tem um sentimento em vários países, mas, por exemplo, isso já transbordou para outras áreas. Por exemplo, para outros países. Agora, dia 29, vou botar a data aqui porque vai sair depois do programa, mas hoje é... Que dia é hoje? 25? Eu não lembro mais. 25 de setembro. 25. Acho que domingo, dia 29, tem a eleição na Áustria. E o Partido da Libertação da Áustria, que tem como aí sim a principal pessoa, aquele Herbert Kickl, né, está liderando com 27%. E um discurso muito ligado também a essa questão exatamente na pauta da Alemanha. Quer dizer, a chance dessa direita, que obviamente a imprensa chama de extrema-direita, né? Ultradireita, extrema-direita. Eu estava falando com o editor, nosso querido editor, amado editor, um beijo para ele. Ele está hiper carente. Mas eu falei para ele que a melhor definição que eu vi de extrema-direita é como a esquerda chama o povo quando o povo não concorda em agradar a esquerda. É isso aí. Gostei muito dessa definição. Mas assim, isso mostra que essa coisa está transbordando. E que bom que talvez chegue ao Brasil, mas não só com uma pauta, o fim da pauta ambiental, né? Também, mas da industrialização. E aí eu queria voltar a um ponto para a gente falar do modelo hamiltoniano em relação aí, colocando o Brasil nesse cenário, que é o seguinte, para mim, falando aqui até o que o Trielli comentou, da questão dos jogos, o que tem acontecido, na minha visão, eu queria ouvir vocês, evidentemente, que é o seguinte, os Estados Unidos precisam refazer a sua industrialização, mas tem que fazer da forma correta. Porque o problema que nós vemos hoje, com a uberização, como você colocou, e a história do Betts, é que eles investiram em software, muito em software, e deixaram para a Ásia, China, Taiwan, a própria Índia, cuidar da parte de hardware. Então, produção de chip, a parte de LED do celular, LED que vai para o laser, né, para fazer lasers, inclusive para questões militares. Quer dizer, hoje o hardware, telecomunicações com a Huawei, hoje o hardware está sendo feito na Ásia. E os Estados Unidos investiu muito nessa questão do software, que aí tem uma escalabilidade infinita, que é isso que você falou, Trelli. No caso do Betts, o cara monta um software, né? Distribui esse aplicativo, isso afeta milhões de brasileiros, dá um mercado de 250 bilhões de reais por ano, que é um absurdo. Num país que, só para reconstruir o Rio Grande do Sul, acho que o Banco de Desenvolvimento, BID, estimou 85 bi, quer dizer, você está falando de quase 3 Rio Grande do Sul por ano, né, estão sendo retirados do Brasil de riqueza. Quer dizer, mas o Brasil deveria, eu acho, sem falar de reindustrialização, mas em que sentido, né? Qual é a direção que o Brasil tinha que ter, considerando a direção que o mundo está tomando? Porque não é só barreira tarifária, é barreira tarifária, mas investir em alguma coisa que faça sentido, né? Então, como o Brasil devia se posicionar nisso? E eu vi recentemente, até num jornal aí sim, propaganda
eu vou falar aqui que é propaganda absoluta chinesa, porque senão depois vão recortar e vão acabar comigo. Que é o Global Times, que é um jornal que brinca, né, para se opor ao Financial Times, mas de forma global, e mas é super, hiper propaganda chinesa mesmo. Enfim, mas eles falou que eles tiveram, e é interessante porque eles anunciaram isso logo no editorial, enquanto no Brasil, eu não vi, pelo menos, a imprensa brasileira falar disso. Tá? Mas é que pela primeira vez o Brasil montou um grupo interministerial para participar do BRI, que é o Belt Road Initiative. E eles estão super animados com isso, dizendo que seria um game changing para o Brasil, uma mudança, né, do status quo, participar do BRI, porque vai receber bilhões e bilhões de recursos para infraestrutura e para indústrias estratégicas. Só que, ao mesmo tempo, o BRI tem criado algumas armadilhas do crédito, e os Estados Unidos têm avisado isso e até mandou uma mensagem ameaçadora. Falou assim, quem está querendo entrar no BRI, pensa 2 vezes, tá? Tem dito isso abertamente. Então, veja, no caso do Brasil, para mim é visível que a gente está sendo puxado pelos 2 lados. Você tem um Lula que, ao mesmo tempo, vai na ONU e defende a governança climática com a autoridade climática, mas monta o grupo interministerial para discutir a entrada no cinturão, né, do Belt Road Initiative chinês. Quer dizer, para onde, nesse cenário de uma Alemanha que se reindustrialize, para onde e como, né, o Brasil, que nós deveríamos falar de reindustrialização? Quer dizer, qual seria a vocação, né, que você vê do Brasil para o mundo nesse cenário de volta de modelos hamiltonianos e de uma Alemanha e de uma Europa mais industrializada? Mira, eso es muy importante porque eso nos lleva a varias cuestiones. ¿De qué manera nos, América del Sur o Iberoamérica, vamos a participar del mundo multipolar? No vamos a participar, ni debemos participar, simplemente de la mano de Rusia o de China o de India o de Irán, etc. Tenemos que participar de nossa maneira, com nossa cultura, com nossos valores trascendentes, que están siendo, podemos ir suprimidos por toda esta política, podemos decir desde la nueva república, ¿no? Es decir, el proceso de desindustrialización, esto que estamos hablando de Alemania, exactamente la nueva república. Cayó el muro de Berlín en 88, aquí estuvo la Constitución en 88. Entró el nuevo orden mundial, aquí entró el nuevo orden mundial. Ahí está la parte ambiental, la parte de desnacionalización, la destrucción de Petrobras, Electrobras. Vamos a vender eso porque eso es más eficiente y tal. Todo ese discurso que entró vía ONU, ¿no? Con el globalismo a partir de la Constitución. Pero eso nos lleva a una reflexión importante. Aliás, yo creo que eso lo tenemos que desenvolver más, de cuál va a ser el papel nuestro, con qué vamos a entrar. Por eso yo había propuesto, Artur, que teníamos que crear un grupo, un Baldai iberoamericano. Es decir, reunir a las personas, porque también no somos donos de la verdad, si no sabemos todo, pero sabemos cuál es la agenda que tenemos que colocar. Entonces, reunir la inteligencia a nivel continental, de Argentina, de Brasil, tal y tal, no es esta cuestión de los libertarios que van a dar. Si saben que destruyamos todo y la cosa va a destrucción creativa. No vamos a destruir todo y de algo va a surgir tal, tipo Milei, ¿no? No, libertad, carajo, ya, con eso se va a resolver todo, ¿no? Entonces, no es por ahí. Entonces, no, esa pregunta es lo más crucial. ¿Por qué? Claro que estamos entusiastas con el corredor y puente chinés. Los africanos están aprovechando eso porque son inversiones de infraestructura, etc. Claro que a China también tiene a veces un juego de libre comercio. Ellos son los que están diciendo, no, cuidado con el libre comercio. Ellos son los más defensores de la globalización. Porque ellos se beneficiaron como ninguém del proceso de la globalización. ¿A costa de qué? De que se destruyó mucha economía, de no solamente Europa, aquí, ¿no? Sustituyendo las industrias, el comercio, todo. Entonces, uno tiene que tener cuidado en no
subirse a un solo barco. Y aquí yo digo, es la experiencia de Getúlio cuando la cuestión de Volta Redonda y la siderúrgica nacional. Es decir, aquí hay un juego estratégico. También no queremos ni miramos el occidente y decimos, que Europa se afunde, que los Estados Unidos, que Occidente se afunde y aparece el mundo multipolar viniendo de Oriente tal. Entonces ya no será multipolar, será oriental, será chinés, será ruso, será tal. Entonces, cuando decimos multipolar, también hablamos de Europa occidental, también hablamos de Alemania, de Francia, de Italia, de Austria. También hablamos hasta de Inglaterra, hasta de Inglaterra tenemos que hablar, decir, bueno, algo de la historia de Inglaterra allá atrás, no de la pérfida de Albión y todas las manipulaciones que ainda dominan, ¿no? El primer ministro es una desgracia, el secretario de Relaciones Internacionales es otra desgracia, ¿no? Su mérito es porque es negro y ahí fue al Consejo de Seguridad a decir que él Sheraba en Putin, un esclavista de los que sacaron esclavos de Hashem, porque simplemente se le ocurrió, porque le bote en la cabeza lo que sea, ¿no? Pero no, y los Estados Unidos también, ellos van a buscar salidas. Entonces, por ejemplo, la Laura Richardson llegó acá a ofrecer un plan Marshall, ¿no? Es decir, un plan Marshall, es decir, todo bien, quieren invertir en infraestructura, ótimo. Entonces vamos a tener una competición multipolar entre el ofrecimiento de China de infraestructura y los ofrecimientos del nuevo plan Marshall para América Latina. Ellos quieren tener influencia, ótimo, mas nós queremos tener nuestro destino soberano. Vengan los americanos. Y yo siempre digo lo siguiente, yo no deseo simplemente el colapso de los Estados Unidos. No. Ni el colapso de Occidente, ni nada. Yo sé que el Occidente, producto podemos decir, del iluminismo, se está viniendo abajo. Y eso es un cambio tectónico de 350 años desde la creación del Banco de Inglaterra o la creación del Banco de Ámsterdam y el Banco Central Independiente. Es decir, estamos hablando de que ese sistema está desmoronando. Con ayuda del grupo de Shanghái, con la ayuda de los BRICS. Los BRICS no son un grupo económico, es un foro de multipolaridad, hay que entender eso, ¿no? El grupo económico es el grupo de Shanghái, el grupo de Euroasia, el grupo euroasiático, aliás que está ahí, ¿cómo se llama? Aquel amigo Glaziev, ¿no? Que dirige la parte económica de ese grupo, ¿no? Bueno, él es un eurasianista, ¿no? Pero es un pensador, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que tenemos que ver es esa negociación. Yo vi al embajador Rubén, ¿cómo se llama? Rubén, bueno, embajador que fue en Washington, fue en Londres, Barbosa, ¿no? Rubens Barbosa, en un artículo en el Estado de São Paulo, a 3 semanas atrás, falando exactamente de que Brasil tiene que aprovechar esa cuestión del corredor y ponte para ponerle a China una pauta no de soya y de mineral de ferro, sino una pauta que tengan que comprar productos industriales. Y es por ahí, es decir, ok, ¿ustedes quieren seguridad alimentar? No damos seguridad alimentaria. Estoy hablando de América del Sur, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia, etc. No les damos esa garantía. ¿Quieren minerales? No les damos esa garantía. Pero nos necesitamos, para poder vencer la miseria que tenemos en el país, el proceso industrial. Tú no vences la miseria simplemente produciendo más soya. Aún agroindustrias no vas a producir. Tú tienes que tener la industria. Lo que está pasando en Sao Paulo, ya lo hemos dicho, es decir, cómo bregas con el problema de moradores de rúa, de migrantes que están en las rúas, tal. Tú tienes que tener un proceso industrial. Y eso lo tiene que entender a China y lo tiene que entender los Estados Unidos. Y hay que lembrarnos que tenemos 40 millones de mexicanos morando en los Estados Unidos. Hay 80 millones, es decir, cuando estoy hablando 80 millones, estoy hablando de más de 20% de la población americana es de origen hispano. Como yo decía en una conferencia en Cartagena,
No decía que el transatlántico angloamericano, el transatlántico ibérico se había fundado 400 años atrás, pero y ahora éramos pequeños barquitos, ¿no? Que ya no teníamos una flota, ¿cómo se llama? Transoceánica, como era España y Portugal. Y yo les decía, todo bien, solo que ya nos montamos encima del transatlántico, ¿me entiendes? Ya estamos encima. Y la Virgen de Guadalupe es hoy una de las devociones más importantes de Estados Unidos, ¿no? Ahora, es interesante porque tú dices, ¿cuál es la mayor ciudad de Estados Unidos? Es decir, ¿cuál es la segunda mayor ciudad de los Estados Unidos? Son Los Ángeles, ¿no? ¿Cuál es la segunda ciudad mayor de México? Son Los Ángeles. Mayor que Guadalajara, mayor que Monterrey. Entonces, mira qué interesante en términos civilizatorios. Cuando tú escribes la historia 300 años después de cómo hay esa inversión y ese factor cultural, porque si quieres ir a Los Ángeles a celebrar, vas a ir a un restaurante mexicano, a oír un mariachi. Si quieres ir a misa o tal, vas a ir a donde esté la Virgen de Guadalupe. Entonces, hay una reconquista cultural de territorio que fue de México, ¿no? O Trump até postou a foto. No, Trump, muy inteligente. Yo, como dije, cuando vi la foto que Trump puso de la Virgen, dije, él es muy experto, pero la Virgen es más experto que él. No, ella no sabe lo que se metió. No saben lo que se metió. Pero, entonces, eso Arturo, eso es lo crucial. Y aliás, debemos fomentar este debate. Porque hay mucha gente que yo he visto, amigos, tal y tal, que están totalmente en el barco ruso, euroasiático, chino, tal y tal. Y llega al punto de que cuando yo critiqué, yo dije, se acabó el chavismo, Maduro tiene que salir. Ahora, yo soy un traidor. Yo soy un traidor contra la multipolaridad. Soy un traidor porque Maduro él está defendiendo el BRICS, él defiende la relación con China, con Irán y con Rusia. Todo bien, mas él no es líder de la multipolaridad en América Latina. Ele é um cara dictador, ele roubou a eleição. A gente tem que ter a nossa voz, é isso, basicamente. No, además tú no puedes, yo no creo que a Rusia y China van a cargar un cadáver político. Tú no puedes cargar un país en que tú no tienes la soberanía del pueblo, la soberanía popular. No puedes. No representas. Es decir, entonces si lo quieren cargar, ya ahorita Rusia y China están bajando la guardia, porque el robo fue tan grande que no puedes tú decir, bueno, oye, sí, podrías decir, es mi amigo. El caso del gobierno brasileño es ridículo. Ese es mi amigo y por lo tanto me omito de que hubo un robo de las elecciones, ¿no? Y todavía Maduro dice, bueno, ¿por qué se quejan? Si fue la Corte Suprema que dio la victoria y acá la victoria también me la dio la Corte Suprema, solo que allá hay actas, hay voto impreso, aquí no. Entonces, las frases, alguien me mandó, creo que de Gaceta del Povo, me mandó una encuesta de a ver si yo adivinaba de quién era la frase entre Alexandre de Moraes y Maduro. Los argumentos son muy parecidos. Fue engrasado, fue una buena pichada, ¿no? Y como estoy... Entonces, eso nomás te digo, eso es central. Então, mas esse ponto, eu queria pegar esse ponto aí, até para fazer uns ganchos que eu estava pensando aqui. Exatamente esse ponto que você falou, que o discurso, a justificativa, às vezes, de juízes no Brasil, melhor falar assim, e do Maduro, na verdade, eles estão nisso que é a nossa conversa, eles estão na mesma linha do Fukuyama, dizendo que é necessário defender uma democracia liberal, a defesa da democracia, e a gente entra num processo jurídico que eu quero falar dele especificamente aqui nesse bloco, nesse ponto agora com você, mas entra num processo jurídico em que você começa a ter a suspensão de estatutos jurídicos democráticos para salvaguardar a democracia. O que é um círculo totalmente vicioso. Quer dizer, o cara fala, eu vou suspender os estatutos jurídicos porque eu preciso salvar a democracia. Por acaso, esse modelo, né, também foi um modelo que começou do estado de exceção na Alemanha, mas numa outra época, né, quando tinha um bigode lá.
para implementar o nacionalsocialismo. Então, assim, para mim, a reação dessa turma está sendo pelo campo jurídico. Com a implementação da autoridade climática que quer ser feita a fórceps no Brasil, por isso que o Lula também foi a pedir uma governança global efetiva na ONU, que não é só de determinação de leis, é a capacidade, inclusive, de punir, perseguir, né, e fazer valer aquela lei. E aí você vê ao mesmo tempo, e aí eu quero voltar um pouquinho na eleição da Alemanha, você vê que na eleição da Alemanha, o partido AfD, ele cresceu e cresceu muito nos jovens. Hoje você tem 1 em cada 3 jovens, 33%, votaram na AfD, principalmente como você colocou, na Alemanha Oriental, digamos assim. E o líder, não o líder, mas o cara que ganhou lá, que na Turingia, acho que foi Bom, eu não falo alemão, então vocês me desculpem a pronúncia, acho que é Bjorn Höcke, né? Ele fez também uma motociata, não sei se vocês viram. Ele fez uma motociata com aquela moto Simpson, que é a alemã, né? Que é produzida na Alemanha Oriental, e ele pescou todos os jovens. E a campanha dos caras, apesar de dizer que é direita, que é turma antiquada, reacionário, foi toda por rede social, foi feita pelo TikTok, foi feita nas redes sociais, onde a direita dominou o discurso público. Quando você vai para a Alemanha Ocidental, aí do outro lado, já muda por causa desse oqueísmo de tudo que você colocou. Mas mesmo assim, o desempenho da AfD se deu muito por causa do crescimento, né, dos votos, aí sim, aí nas áreas rurais. Aí nas áreas rurais os caras lavaram a égua. Então, você vê esse movimento sempre pela rede social também. Aí, voltando à questão jurídica, não é por menos que também agora estão querendo voltar a falar de regulação das redes sociais, como se estivesse falando da regulação da AI, já que regular a rede social, né, para controlar o discurso público, que no final está na essência dessa questão da defesa da democracia, né, que é uma falsa dicotomia entre democracia ou liberdade de expressão, e isso é uma falsa é uma falsa dicotomia que está sendo colocada, mas está na essência desse controle. E aí eu tenho dúvidas, Lorenzo, para falar aquela questão que você botou do plano Marshall, que os americanos estão sugerindo, né, fazer no Brasil. Me assustou muito, porque na última Foreign Affairs, que para mim é o veículo de propaganda oficial, o woke da política americana, mas eles escrevem, não sei se você viu, de forma aberta, o seguinte, que a América Latina virou letal. Das 50 cidades mais perigosas do mundo, que tem o maior número de homicídios, 40 estão na América Latina. E ele está dizendo assim, não seria a hora de uma maior ação militar na América Latina? Claro que ele apresenta a questão como se fosse treinar os policiais, treinar o exército para reduzir a letalidade e a violência. Mas a gente sabe que não é isso, né, na prática. Então, eu falei todos esses pontos, que me parece que a reação dessa turma vai ser uma reação jurídica militar. Então eles vão vir com um controle de rede social, uma imposição de uma governança global climática na marra e utilizando como desculpa a questão da violência a implementação de uma força militar qualquer para asfixiar a América Latina. E aí, se a gente fizer um Valdai, mesmo que a gente faça o Valdai da América Latina, vai ser um órgão, talvez para botar as pessoas para pensar, mas, né, talvez até perseguido por esse modelo militar, né? Subversivo, vai ser totalmente subversivo. No, no, eso es muy importante lo que estás destacando, porque el problema es si no se preocupan de que en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos está el derecho inalienable de que los pueblos pueden cambiar su forma de gobierno, nada más leer. Es decir, tú puedes derrumbar el sistema desde el punto de vista del derecho natural, y está en la Declaración de Independencia de 1776 de los Estados Unidos. Y de ahí te saltas a la Constitución, al preámbulo de la Constitución, a la enmienda primera de libertad de opinión. Es decir, tú no puedes suprimir eso. Entonces, si la población, la soberanía popular, y en este caso, tú tienes soberanía popular en Rusia, tienes soberanía popular en Irán, tienes soberanía popular en la propia China.
en su propio sistema. No lo tienes en Venezuela. Por eso yo digo, aquí lo que es característico no es lo que yo digo, yo apoyo regímenes, ¿cómo se llama? Autocráticos, no, etcétera. Entonces, claro, Maduro entrando en los BRICS, entonces sí, claro, pues ahí es donde se aceptan los regímenes autocráticos, ¿no? Ainda que no tengan voluntad popular, que no tengan, que no haya soberanía popular. Entonces aquí lo crucial es defender la soberanía popular. Bueno, si están eligiendo a gobiernos contra el sistema, pues eso es lo democrático. Es decir, la mayoría está votando por cambiar el orden económico. Pronto es derecho natural. Entonces se está desmoronando eso está muy claro. Aquí fue claro, ¿no? Es decir, si tú te rebelas contra el status quo, pues eres golpista, ¿no? A pesar de que la mayoría del pueblo está queriendo un cambio, la mayoría del pueblo es golpista, ¿no? Sí. Entonces, eso viola en ese sentido y son dos principios fundamentales. Uno, derecho natural, y cito la Declaración de Independencia Americana para no que haya confusión de que esto es alguna cuestión aberrante o fascista o comunista, ¿no? Es la Declaración de Independencia Americana, lea, es la cosa más subversiva que hay. Tanto é que eles falam da criação de milícias contra o exactamente. Governo, ¿no? Y es un ejemplo. Ahora, fue un ejemplo que surgió en un país que después adoptó un excepcionalismo, tal, es decir, es la historia de los Estados Unidos, pero no dejan de registrar eso como el documento más limpio de derecho natural. El hombre tiene derechos inalienables dados por el Creador, y está en la declaración, como es la libertad, la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Y yo agrego a eso el derecho al trabajo. Porque sin trabajo digno no puedes tener vida, no puedes tener libertad y no puedes buscar la felicidad. Entonces, pero eso es el sistema. Y la primera enmienda, el derecho de opinión. Es decir, entonces eso es donde nos ancoramos ahí. Es más, de los propios... Eu queria só entender, porque quando você fala que a China e o Irã, eles têm o que você falou? Soberania popular. Soberania popular. Como isso? Porque se o cara não pode escolher... São eleitos, es decir... Mas não é uma eleição fake lá? Que qual é a diferença disso para a Venezuela? En Irán hay posiciones, por ejemplo, hay grupos más radicales, hay grupos más conservadores. No, Irán pues, vota, ese es su sistema. Y van a veces, hay dudas, el Parlamento se forma. Claro, tiene una autoridad, es decir, no autocracia, es una ¿cómo se llama? Teocracia. Teocracias, ¿no? Como es decir, se os caras una quiserem ter um rei, que parte de un líder religioso, es decir, es como el rey, y hay la disputa de primer ministro o presidente. Y en China, pues es un mandarinato. China, el Partido Comunista, es una estructura de un mandarinato. Xi es una dinastía chinesa, pero es que tú no vas a encontrar en la historia de China otra cosa que no son 1.5 billones de personas. Cara, es mucha gente. Entonces tú dices, democracia, así como nos conocemos. ¿Quién sabe si eso va a traer un conflicto terrible? La India tiene soberanía popular y los gobiernos caen y es una democracia, la mayor democracia, podemos decir, de régimen democrático, más que los Estados Unidos, ¿no? Porque India, no sé, son cerca de 1 billón de personas que votan, ¿no? Entonces, y votan. E tienen um presidente. Você vai ter que me explicar isso com calma depois, porque eu não sei não. No, es decir, el problema es que si nosotros queremos tener todo en el régimen de la elección americana, es más, la elección americana es una elección indirecta. Hoje não. ¿No? Y es el sistema de ellos. Y tú podrías decir, no, Trump no fue electo democráticamente. Espérame, es el sistema de ellos. Ahora,
te quieren imponer aquel voto universal, no necesariamente es el mejor sistema. No, Hay países, y China tiene sus intereses, está progresando, está desenvolviendo, tal y tal. Es autocrático, porque tiene un mandarín que está bajo un sistema comunista, y no quiere decir que estamos de acuerdo, porque hay persecución a la Iglesia Católica, a las iglesias, tal y tal, es decir, porque él es ainda tal. No obstante, ellos están volviendo a Confucio, porque ellos saben que no aseguran la cuestión del pueblo apenas en la estructura piramidal del Partido Comunista, y ellos están volviendo a la cuestión religiosa, tal, y se dan cuenta. A Rusia voltó a toda la política ortodoxa. Artur estuvo lá y sabe muy bien cómo está ahí, y hay disputas dentro de la Iglesia Ortodoxa. No es... Entonces, as coisas não são simples assim, como tem uma fórmula ali que resolve isso. Só para dar um adendo, você tem uma disputa dentro da Igreja Ortodoxa, e você tem uma disputa clara na política, para quem acompanha a Eurásia, uma disputa clara numa política numa eventual sucessão do Putin. Existem pessoas que estão se preparando para isso. E obviamente tem uma batalha. E ele, por mais que a gente ache que ele vai ficar para sempre, nem ele acha que vai ficar para sempre, né? Entendeu? Então você vê esses movimentos, é claro que você não tem junto. Eu acho, só botar um parâmetro aqui, Trielli, para tentar harmonizar, acho que a sua dúvida aí em relação à democracia, e dizer que esses países totalitários às vezes são democráticos, e aí eu vou ser absolutamente cancelado agora, vou amarrar, me segurar aqui, porque eu vou ser cancelado por todos, mas Não, eu não sou, só para deixar claro, antes de você falar, eu não sou um defensor da democracia 100% sempre. Para mim, a democracia pode virar uma caça às bruxas, aquela coisa que a maioria faz uma coisa errada. Isso. Eu acho até o sistema americano bom por isso, porque dá uma freada mas eu tô falando no geral, agora só para deixar claro que eu não sou democracia! Eu vou dizer o seguinte, que eu vou ser cancelado porque eu vou citar o Norberto Bobbio. E o Norberto Bobbio, no livro que ele escreveu sobre democracia, ele faz uma análise de várias democracias, e uma das análises que ele faz, corretamente, dizendo que a democracia, ela pode ser totalitária. Sim. Basta que as pessoas queiram escolher um ditador. E eu acho que o equilíbrio, essa dúvida que a gente fala assim, pô, tudo bem, cara, o cara tem o equilíbrio, ele tem direito ao seu autogoverno, né, a escolher a forma de se organizar politicamente, e esse talvez seja o grande problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não respeitou essa forma de se organizar politicamente nos outros países. Na Rússia, um dos casos, e em tantos outros, mas ele quer impor essa única forma, né, de representação, que ele fala que é a democracia liberal, que é a democracia correta, que já foi pervertida, mas o ponto central não é a auto-organização, é sempre o limite da auto-organização. Então é o limite do Estado. Por exemplo, na Constituição brasileira, que para mim é a maior subversão que nós tivemos, disparado, ela sempre diz o seguinte, cara, o cidadão brasileiro, ele pode fazer tudo, exceto aquilo que é proibido por lei. E o Estado brasileiro não poderia fazer nada, exceto aquilo que é permitido por lei. E o que nós viramos foi o oposto. O Estado brasileiro hoje pode fazer tudo, exceto o que é proibido por lei. E o cidadão não pode fazer nada, exceto aquilo que é permitido por lei. Essa é a maior subversão constitucional de todas que nós vivemos. E nem isso, porque as leis saem da cabeça dos caras, né? Às vezes você faz a lei, segue a lei, e o cara fala que não seguiu, e acabou. Então, a chave disso, talvez historicamente, foi a questão dos direitos humanos, entendeu? Que aí o cara falou, olha, os regimes, eles são livres de auto-organização, mas eles não podem cruzar a fronteira exatamente do direito humano, desse princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio cristão, acima de tudo, né? Esse princípio só faz sentido com o cristianismo. Sim. E esse foi o equilíbrio, foi o limite de repente, as pessoas falam o seguinte, vou fazer uma intervenção militar, preciso fazer uma intervenção à ONU ou uma ajuda internacional, quando pessoas estão sendo torturadas, estão sendo perseguidas, estão sendo, né? Aí esse princípio da dignidade da pessoa humana está sendo corrompido. Então, uma extrapolação da democracia. Eu acho que esse que é o equilíbrio, entendeu? Esse ponto que eu vi que você foi preocupado. Não, mas é boa. Eu acho que o totalitário é problema dos caras. Eu também acho que é problema dos caras. O problema é que o direito humano hoje também se ampliou para uma coisa bem além do básico, do direito natural, né? Sí, virou um negócio. LGBT é direito humano, sei lá. No es eso. Ahora, esto lleva a una reflexión importante, porque nós
a partir de la independencia, nos fueron impuestos un sistema de representación que no era el sistema que las naciones ibéricas tenían, que había una cuestión de organizaciones intermedias, el cabildo, tal y tal. Entonces, cuando llegan, especialmente los Borbones, que eran ya de influencia medio masónica inglesa, cuando llegan a España, bueno, y también a Portugal, ¿no? Ya se introduce un sistema de representación que no tenía nada que ver con nosotros. Entonces, no dio cierto nunca. Dime en la historia de los últimos 200 años, ¿cuándo hubo estabilidad y crecimiento? Cuando había dictadura. Es decir, el desenvolvimiento está en nuestros países, y Brasil es un caso, divorciado del sistema democrático. Entramos en la nueva república. El país decreció. Getúlio entró en el 30, bueno, quiso tal. Cuando el país deslancha, es la revolución, Estado Novo. El Estado Novo. En la educación, en la cuestión, ahí está Capanema, en la música con Villalobos. Es decir, todo desenvolve porque el país era un caos y había que poner orden. Entonces, la gente quería. Al Getúlio más querido es el Getúlio de la Constitución del 36. Solo Tanto que él fue electo después. No, fue electo incluso para senador por 7 estados. Es decir, la gente quería orden en el país. Y hoy la cosa peor que tú puedes hablar es de los beneficios del Estado Novo. Solo que el Estado Novo creó la base industrial del país. La cultura, la educación en la pública, Capanema en la educación, Villalobos con los coros anfictiónicos. Es decir, había una cuestión, la población quería eso. Obviamente el sistema no queria isso e manipulou e tiraram e hicieron todo después de la guerra. Tal, mas teve as perseguições, teve... Como? Teve perseguição também. O claro que hubo persecución y que no hay persecución en la Nueva República. No, hasta hoy. Hasta hoy. No, es decir, el Estado es un problema porque efectivamente hay represión, hubo cosas que ni siquiera han autorizado decir, pero había que dominar el asunto, ¿no? En México pasó un poco semejante, porque además Porfirio Díaz era como Getúlio positivista, solo que Getúlio, Porfirio Díaz fue de final del siglo XIX. Yo siempre pienso que Getúlio tuvo una cierta inspiración porque era todo el positivismo y creó la estructura, porque el país salió de una guerra de liberales y conservadores de todo el siglo XIX, perdió territorio, la mitad de su territorio, y había que poner orden porque si no iba a perder el resto. Y Porfirio Díaz, que fue un dictador, pero un dictador popular, al punto que cuando el pueblo le dijo, ya no queremos, no lo eligieron, él agarró un barco y se fue para París. Y ahí comienza la revolución para disputar el poder que había dejado don Porfirio. Es decir, la historia... No tenemos que revisar la historia, no por un problema de conveniencias personales o de gustos personales, porque nos estamos llevando a una discusión en la que tenemos que buscar un sistema de representación legítimo, adecuado a las idiosincrasias de cada país. ¿Qué es lo que no tenemos? La crisis que tenemos en toda América Latina no es una crisis apenas de la violencia, es una crisis de la representatividad. Ni un gobierno en América Latina tiene representatividad. Mira que el gobierno de México eligió con 35 millones de votos. Fue 57% de los votos. Se eligió con 35 millones, más 65 millones no votaron en el gobierno. Se abstuvieron o votaron contra. Entonces, ¿qué democracia es? Es decir, tú tienes mayoría del Congreso, mayoría absoluta del Senado y de la Cámara, con 57% del voto, 35 millones de votos. Pero la mayoría del país no está con el gobierno. Es decir, hay una ficción en que la elección legitima un sistema democrático. Mas isso já não é uma perversão de uma coisa que... No, porque no final... el sistema no representa, es decir, elige, pero no es representativo. Ahí es donde está el lagar. Eso concordo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, tú eliges a alguien que no representa. Entonces,
tú dices, bueno, el Centrón, no sé cuál, el Centrón es lo más representativo, ¿por qué? Porque está disputando verbas para construir escuelas, para discutir tal municipio. Y claro, y pegaron una grana para la campaña, no hay ninguna duda. Más, si tú dejas el país apenas en el Banco Central, en el Ministerio de la Hacienda, no resta nada para el resto del país. Entonces, la disputa que hay en este momento, en realidad, con las autoridades financieras, con el Supremo, es con el Centrón. Porque el Centrón es el que desequilibra, porque él tiene el sistema de representación mayor. No es el presidente de la República, se vio el 7 de septiembre. No es Lula que representa, no tiene la voluntad popular con él. Y eso es imposible, tú no gobiernas, puedes engañar, tener todo el sistema, ya ahorita el propio sistema están viendo que la imposición de Lula no funciona para estabilizar el país. No. Pero es otro tema, es otro tema. Es decir, eso da un programa de representación va a surgir para que haya, porque tiene que decir, tú dices, tienes un sistema hamiltoniano, pero tiene que haber voluntad popular asociado a eso, que era lo que tenía Getúlio, lo que tuvo Kubitschek en un sentido, y lo que tuvo muy largo el gobierno militar. El Simiec era popular, Geisel era popular. Ya con la crisis de Volcker, el coitado del general Joan Bautista Figueiredo tuvo que pagar y vino ahí la pérdida de popularidad, también incentivada por la mídia, ¿no? Que buscava esse sistema democrático. Mas o meu pai hoje na hora do almoço, não sei se era uma impressão só dele, ainda falou que o Figueiredo, mesmo pela esquerda, não a esquerda radical, mas pelos mais isentos, assim, nem era muito odiado, era até meio querido, porque ele estava meio dando, vai, pega isso, a esquerda... No, o Figueiredo é um personagem, además nunca fueron corruptos en el sentido de enriquecimiento personal. Yo me reuní con el presidente Figueiredo 2 veces. Una cosa rara porque todo el mundo decía que él odiaba jornalismo, jornalistas, ¿no? Especialmente aquel que calumniaba mucho, que fue el que Golbery le dio archivos, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me va a lembrar. Mas él estuvimos conversando muito, bueno, y faló muchas cosas. Ahí con Kim, falamos ahí algunas cosas de lo que conversamos esas veces y eran cosas siempre muy interesantes y era una persona legítima. Así, un gaúcho de interior, es decir, aquella cuestión de querer la caballería, ¿no? Es decir, tal, pero era eso, ¿no? Y tenía su popularidad, efectivamente. Ahora, el sistema todo ya quería acabar, ¿no? Y en realidad, ¿me entiendes? Las manifestaciones de las directas ya no eran todo aquello, ¿no? Sim, eles falam em 1 milhão de pessoas num lugar que não caberia. Exactamente, exactamente, que era la C, ¿no? La Plaza C, no cabía. Entonces yo todavía tengo discusiones con algunos amigos porque le digo, no, el problema es lo siguiente, es la revolución Volcker que derrumba el régimen y toda la propaganda que se va a generar en esa onda. Yo sí creo que debía haber la apertura de una manera diferente, porque quedó en manos de esta descomposición del país. Por sus frutos los conocerás. Eu botaria um ponto aqui, Lourenço, porque eu queria talvez fechar aqui para perguntar para você, nesse link que você falou. Eu também acho que talvez a principal ação que não só o Supremo, mas a elite, a classe política brasileira, tinha que ter uma discussão madura e reconhecer é que os sistemas de representação atuais não tem nenhuma correspondência com o desejo do povo. E aí eu volto à questão do voto jovem da Alemanha. Por isso que um movimento realmente orgânico contra o sistema se levanta e consegue ter representatividade, porque as pessoas veem que o sistema de representação, do jeito que está colocado hoje, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, também na Europa, simplesmente está desconectado com a vontade do povo.
E enquanto nós não assumirmos isso, é óbvio que nós teremos instituições que são fracas, porque elas não têm legitimidade popular. Então elas não têm respeito popular, elas podem se valer pela força para manter a sua estrutura, como tem sido feito, mas não tem legitimidade popular. Ninguém olha para as instituições e fala, cara, isso aqui é uma vontade, a minha vontade para construir um país. E aí, para fechar, você vê um problema econômico, né, que tem uma batalha, né, que a gente já falou, você vê esse autoritarismo ambiental, você vê uma falha nas representações institucionais no mundo, e para fechar, você tem o wokeísmo e o identitarismo entrando em West Point, e no exército. Quer dizer, o último bastião onde você fala assim, cara, se a coisa esquentar no mundo, nós precisamos de um exército treinado, competente e com táticas de guerra, etc., virou sendo tomado pelas políticas DEI, né, de diversidade, igualdade e inclusão. Pô, como é que a gente vai lutar com regimes autocráticos, né, caso eles venham, extremamente bem treinados, com exércitos fortes, baseado numa política de West Point que agora resolveu virar o woke? Quer dizer, eu não sei, a impressão que eu tenho é que esse pessoal quer fazer um suicídio do Ocidente. Estão conseguindo se matar, é isso? Mira, el asunto es que la guerra de Ucrania descubrió una cosa. Los Estados Unidos pensaron que toda la política de defensa de Estados Unidos, más que de defensa, de agresión, etcétera, se basaba en el modelo de Afganistán y de Irak, que eran potencias menores, ¿no? Es decir, bien armadas, entrenadas, tal, pero eran potencias menores que a punta de bombazos acabaste, igual con Libia, con tal, querías hacer con Siria. El problema cambia cuando Rusia entra, y entra en la cuestión de Siria. Ahí es cuando empieza a posicionarse y empieza a cambiar las cuestiones. Porque Rusia no es una potencia media, Rusia es una potencia estratégica. ¿Cuál es la diferencia de Rusia? Que tiene una política de defensa. Entonces los Estados Unidos pensaron que a través de toda esa política de bombardeos, fuerza aérea, tal y tal, podían controlar. Y eso fracasó. El problema de cómo Rusia llega a las armas hipersónicas y está encima de 4 o 5 años, encima de los Estados Unidos de avance, y ellos siguen avanzando en la industria militar. Mientras los Estados Unidos miraron videogames de guerra. Es decir, la gente pensaba que, no, agarramos aviones, nosotros manejamos con videogames. Es decir, lo que está pasando ahora con los clones, los drones, ¿no? Es decir, que están cambiando el campo de batalla rápidamente. Los drones están están acabando con los tanques, ¿me entiendes? De una manera muy simple, ¿no? Entonces, esto cambió, pero ¿por qué cambió la mentalidad? Porque los Estados Unidos entraron, podemos decir, en ese sentido de que no era crear fuerzas de combate, lo que fue, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, es decir, un ejército ciudadano, eran ciudadanos. Entonces la política de diversidad era para tener más carne de cañón, es decir, bueno, vamos a meter cuotas raciales, ¿no? Incluso lo último, a mujeres al frente de combate, que es un absurdo desde el punto de vista civilizatorio. Sí. Es decir, no quiero decir ninguna tal, pero yo no creo que ninguna mujer tenga como objetivo, ¿me entiendes?, ir y pelear, excepto si tienes en peligro tu patria. Ahí sí. Ahí vas y peleas, como hay tantos casos en Brasil, como fue Juana de Arc, tal y tal. Entonces, hay un artículo que salió, aliás me mandó Renato, en un periódico que se llama Real Clear Defense, un tipo que se llama Tony Lentini, ¿no? El cara fue militar de West Point, etcétera, y después salió como capitán y después fue consultor de empresas de energía. Y él básicamente dice, bueno, cambió todo el sentido. West Point, que dio presidentes como Ulysses Grant, como Eisenhower,
que dio generales como Patton, como MacArthur, como Bradley, como tantos otros, es decir, y gente que fue a participar, básicamente como aquí el ITA o el IME, provocaron grandes ingenieros, grandes constructores, grandes empresarios. Eso era West Point. Ahora, aquí viene una noticia que te va a interesar mucho, Arthur, porque quien idea West Point no es nada menos ni nada más que Alexander Hamilton. Porque él fue auditor del ejército, fue el ministro fue el primer secretario de Facenda del presidente Washington hasta 1890, y después fue visitador, consultor del ejército hasta el año 1800. Y él planifica y dice, necesitamos una escuela de oficiales profesionales y de ingenieros, etc. ¿Por qué? Porque la primera escuela de ingeniería fue West Point, como la primera escuela de ingeniería en Brasil fue el IME, el Instituto Militar de Ingeniería. Es decir, porque hay que construir puentes, porque hay que construir fortificaciones, porque hay que construir infraestructura de caminos, y también tienen que tener experiencia para cómo destruir pontes, fortalezas y caminos, ¿no? Entonces, la política de defensa de los Estados Unidos está ligada a la política industrial de proteccionismo frente a los problemas que los Estados Unidos enfrentaron de la independencia frente a Inglaterra, frente a otros conflictos con Francia, etcétera, etcétera. Entonces, Hamilton propone que se tiene que crear. West Point fue elegido y fue creado en 1802, ¿no?, por el presidente Jefferson, ¿no?, pero sirvió exactamente como eso. Ahora, ¿cómo empieza a entrar la política que destruye eso? Y ese es, por eso digo, el paralelo con Brasil, porque Brasil también tuvo eso, con los jóvenes turcos en el principio del siglo XX, con los tenientes, con la revolución del 30 y con el gobierno militar. Es decir, los cuerpos de ingenieros, la construcción de todo, la construcción de Volta Redonda, la construcción de la industria siderúrgica, la construcción de Petrobras, de Electrobras, de Telebras, las telecomunicaciones. Todos partieron de esa visión hamiltoniana, o listiana, o como tú quieras, del problema de asociar la defensa nacional a la industria nacional. Entonces eso se perdió. Se perdió, así como se perdió en Estados Unidos, se perdió en Brasil a partir de la nueva república, en la cual se cambió esa idea de la defensa nacional con el planeamiento económico de las empresas públicas para simplemente recibir lecciones de liberalismo económico, etcétera, de la Fundación Getúlio Vargas y de la Fundación Don Cabral. Esa es la verdad. Por eso es que se pierde una cualidad en los oficiales superiores del país de la visión que tenía un Médici, un Geisel, un Getúlio o un Góes Monteiro. Entonces, eso aconteció. Ahora, en los Estados Unidos es mucho peor, porque se metió aquí, que yo saiba, ainda no entró la ideología identitaria en las Fuerzas Armadas, en la cuestión de tener cuotas de identidad de género, de diversidad, de tener cuotas raciales, etcétera, etcétera, que en los Estados Unidos aconteció. En los Estados Unidos hay cuotas de la cuestión LGBT, para transexuales. Aí tienes oficiales transexuales. Não, o cara da comunicação americana, lá na Ucrânia, era um cara... Não tinha... um cara que se cambiou de sexo. Que era cara, parecia um Monty Python. Exatamente, exatamente. Entonces, nós estamos aqui falando da guerra. Entonces, eso es lo que aconteció en West Point. Eso es lo que está pasando. Entonces, desde el punto de vista de la defensa, tú tienes una fuerza tradicional de defensores de la patria, tal, etcétera, que es básicamente el ejército ruso, el ejército
chino, la propia India, pero me refiero a los dos grandes potencias rivales de Occidente, ¿no? Que no pueden competir en el campo de batalla porque no está feito el currículum de West Point. Ya no es para tener combatientes que van a dar la vida en el frente de batalla, sino ya viró una escuela de sociología, de artes liberales, etcétera. Y entonces ahí vienen las cuotas de ideología de género, viene identidad, etcétera, etcétera. Creas un ejército de mercenarios, ¿no? Un ejército identitarista, ¿no? Que está buscando las cuotas. Entonces, a la hora de pelear, pues tienen también que haber cuotas en el enemigo. Vamos a ver cuántos negros, cuántos blancos, cuántas mujeres vamos a matar, ¿no? Es decir, no hay aquel sentido de ser un ejército ciudadano, ¿no? Entonces, eso es realmente preocupante. Y yo creo que estos artículos que tú mencionas, esto que yo mencioné, capitán, ¿no? Tony Lentini, ¿no? Ya son signos de que él dice muy claramente, ¿no? Es decir, se tiene que buscar un cambio de esto, ¿no? Ahora esto es una transición que viene con el nuevo orden mundial. Esto no comenzó con Biden. Esto comenzó básicamente desde la terminación de la Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial, que empezó la ideología de identidade, etc., entrar em jogo. Não, eu ia dizer pra você, você tá falando da questão da milícia armada de West Point, eu até hoje me pergunto quem é que herdou quem herdou, e vou fazer um comentário depois, mas quem herdou essa massa do exército Prigozhin, né? Porque, óbvio, foi o Putin, mas quem o cara que ele colocou pra ser o herdeiro dessa milícia, o exército privado que eles têm lá. Eu tenho procurado, eu estou me dedicando um pouco agora a tentar estudar um pouco mais a história do Pentágono, e é absolutamente difícil você encontrar boas referências, livros sobre história. Você encontra livros sobre tudo no mundo hoje, né? Qualquer coisa, se for então sobre orientalismo, macumba, o que for, você encontra. Identidade de gênero, toda essa baboseira, mas as histórias dessas instituições, como o Pentágono, é extremamente difícil, são livros antigos. Eu tenho encontrado em sebos. Muito difícil achar livros bons sobre a história do Pentágono. E eu, particularmente, li, também com dificuldade de encontrar, para poder comprar, o livro do LIST, que é o Sistema Nacional de Política Econômica. E a minha impressão, Lourenço, para mim é um livro absolutamente essencial, inacreditável que eu não tenha lido isso antes, recomendo a todos lerem. Eu vou até provocar você como editor, porque acho que a gente deveria tentar relançar esse livro em português, não sei se já existiu, mas lançar em português, né? Porque é um trabalho não só econômico, histórico, mas filosófico. Quando ele pega e vai fazer o contraponto a Adam Smith, basicamente, ele fala de Hegel, quer dizer, um cara extremamente culto, ele consegue mostrar o movimento filosófico, as ideias que estão por trás e os erros de raciocínio e de conceito, né? E brilhantemente, é um livraço. Então, fica a provocação aqui como editor, você se animar de lançar o LIST. No, existe en portugués. Existe en portugués. Abril publicó en aquellas series de filósofos, de economistas, Sistema Nacional de Economía Política, ¿no? Ese es el libro de List. Y nós publicamos en aquel libro Cartas de Economía Nacional contra el Libre Comercio, que tú tienes copia, ciertamente. Sí. Ahí publicamos unas cartas de List y unas cartas de Carrier al Financial Times, que son muy reveladoras, ¿no? Porque esas cartas, es interesante, se publicaron en Brasil casi en la misma época que List publicó esas cartas, ¿no? Y la introducción que yo escribí para ese libro retrata exactamente esa historia, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo que es absolutamente crucial, ¿no? Nos publicamos un libro de manualesco que es Teoría del Proteccionismo,
que a Renato le pareció muy chato. Es chato porque cuando lees también El Capital es súper chato, es decir, de cifras y da números y unas tabelas, tal y tal. Pero Manualesco es importante porque fue mentor de la política de List cuando la CEPAL, ¿no? Es decir, ese libro fue importante. Por ejemplo, Raúl Piebrich y toda aquella idea de la sustitución de importaciones, tal, tenía mucho la influencia de Manualesco, ¿no? Michael Manualesco, ¿no? Pero yo de acuerdo, yo pienso que ese libro de List es fundamental. Yo creo que los cebos se encuentran. Yo voy a tratar de ver cuántos libros conseguimos en los cebos, porque, por ejemplo, hay un libro que si no tienes, yo te lo consigo, que se llama A República Americana, que es un fray dominicano que se llama Bruckberger. Okay. Y que trae toda esa historia de la discusión de los Estados Unidos del sistema de proteccionismo. Muy interesante, porque él incluso llega a decir que el sistema americano de Henry Carey es lo que más se acomoda a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Es decir, a la visión del desarrollo económico de la doctrina social. Entonces, pero esse livro lo debes de ler. Isso está em um sebo, La República Americana. Vou aceitar o presente porque eu não tenho. Muito bem, então vocês, né, apresentaram coisas super atuais sobre o que está acontecendo, como sempre, e quero agradecer a presença dos dois, tanto do Arthur lá de longe, quanto do Lorenzo aqui. É sempre um prazer e a gente sempre aprende muito. Muito obrigado para você também que nos acompanhou. Não deixe de acompanhar os outros programas do programa Quinto Elemento. E nos vemos. Eu prometi, Arthur, programa que se chama Oppenheimer Além do Filme. Aí, ó. Pô, deve ser algo sensacional, sensacional. No, porque el filme atrae, es un gancho muy bom, pero para explicar toda la política nuclear que tuvo que ver con el asesinato de Kennedy. Entonces, toda la parte de toda la política del surgimiento del complejo industrial militar, ¿no? A partir de que en el filme de Oppenheimer queda muito claro aquela reação de Truman, não? Contra... Mais um assunto atual, porque o perigo nuclear voltou com tudo, né? Porque chegou a dar uma acalmada aí quando eu era moleque. Por isso é que já lo vamos a escrever, eu creo que vai dar a partir da próxima semana, com Geraldo Lino, nosso companheiro de la editora, vamos a publicar yo creo que va a ser un libretinho, un folletinho, pero eso es el script que yo te mando de anticipo para que podamos, se los mando aquí para que podamos, pero es un ángulo importante de la política que hemos... Ahora, vi que desapareció Kim Paim, ¿qué pasó con él? Está trabalhando, como sempre. O que é uma contradição em termos, um baiano trabalhando. Mas, brincadeira, baianos, amo vocês. Então, vamos até o próximo programa. Muito obrigado. O que eu digo aqui, ele não tem nada a ver com isso, tá, baianos? Não fiquem bravos com o professor. E até a próxima. Ótimo.